Para hacer los gráficos de los modelos relacionales, podríamos utilizar las aplicaciones de Glyphy y la aplicación de Lucidchart que habíamos visto anteriormente. Y también podríamos utilizar algunas otras aplicaciones específicas para estos modelos relacionales. Hay una aplicación online que se llama SQL Designer, que la tenemos aquí, que nos muestra esta cuadrícula. Vamos a eliminar estos datos de ejemplo y donde nosotros pues podríamos comenzar a crear tablas. Colocaríamos la tabla, le pondríamos un nombre y le iríamos añadiendo campos. El sistema añade un campo de identificador y luego nosotros pues iríamos añadiendo los siguientes campos con sus tipos de datos. Por ejemplo, este que pudiera ser varchar. Podríamos añadir otro campo en la tabla de profesores, otro campo que fuese, por ejemplo, el del nacimiento, que sería un campo de tipo date. Bien, crearíamos otras tablas, la tabla de asignaturas. Él solito crea el campo del identificador y nosotros crearíamos el resto de los campos. El nombre de la asignatura, que sería, por ejemplo, un varchar. Y así el resto de los campos. A continuación lo que haríamos es establecer las relaciones entre esas tablas. Marcaríamos el campo que sirve como clave primaria y le daríamos a crear la clave foránea en este otro campo. Y entonces se hace automáticamente la propagación de claves duplicando el campo del identificador de la tabla de profesores dentro de la tabla de asignaturas. Este gráfico posteriormente se podría guardar simplemente como un gráfico, pero sobre todo lo interesante es que puede generar el código DDL que nos haga la estructura de la base de datos. Le daríamos a guardar y obtendríamos pues el archivo de programación. Otro ejemplo es muy similar, es una herramienta que se llama DB Designer, que es prácticamente igual. Tenemos aquí, en donde podemos insertar tablas, le podemos añadir los campos. El primero sería el del identificador, que le decimos que sea un campo de tipo integer, y luego añadimos otro campo que podría ser el campo de nombre, que sea de tipo varchar, y así sucesivamente pues iríamos poniéndole, vamos a editar el nombre de la tabla, y así sucesivamente pues iríamos poniendo los nombres de los campos. Crearíamos otra tabla, la tabla de asignaturas, donde también tendríamos un identificador y algún otro campo, como por ejemplo el nombre de la asignatura. Para hacer la relación identificaríamos la clave primaria. Este campo es clave primaria y propagaríamos manualmente nosotros esa clave en este otro campo. Pondríamos el ID de profesor y le diríamos que es clave foránea y que está relacionado con el campo ID de la tabla de profesores.
Aparece ahí el gráfico que identifica el lado 1 y el lado varios de la relación. Una vez hecho esto, pues guardaríamos el gráfico y quedaría exportado a los comandos del SQL necesarios para la creación de la estructura de esta base de datos. Otra aplicación que se puede utilizar es el Workbench. El MySQL Workbench, aquí, que es una aplicación de escritorio que no solamente nos permite crear el modelo relacional, sino que además nos permite conectar directamente con el motor de base de datos y desde este modelo relacional mandarle las instrucciones del sublenguaje DDL y crear la base de datos y controlarla desde esta aplicación. Incluso el PHP-MyAdmin tiene una forma de representar esta estructura de la base de datos. Lo que pasa es que no sirve para crear la base de datos, sino que es un modo de consulta a posteriori, es decir, una vez que ya está creada la base de datos, pues podemos ver el aspecto que tiene con esa representación de modelo relacional. Iniciamos el XAMPP, que en otro vídeo hemos visto cómo se instalaba. Lo iniciamos y cuando entramos dentro de una de las bases de datos, en el apartado de más, diseñador, pues podemos ver el esquema, podemos ver el modelo relacional, las tablas, los campos, las claves primarias. En este caso no están definidas las relaciones, pero podrían definirse con este botoncito que tenemos aquí, que veremos más adelante en algún otro vídeo.